Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Ok, gracias. Mis mejores deseos que se encuentren tanto ustedes como sus familias muy bien. Hoy hacemos un cambio abrupto de tema. Vamos a entrar a la unidad de genética mendeliana. A mí siempre me gusta repasar algunos conceptos históricos, algunos antecedentes, para que podamos entender nosotros este, que lo que Mendel planteó en 1865 todavía se cumple el día de hoy. Y un poco voy a enfatizar también la visión como científico que tuvo Mendel pese a ser un religioso. Recuerden que todo esto lo realizó en el monasterio, ¿verdad? ¿Por qué estudiamos genética? Una vez más, en la primera clase nosotros enfatizamos muchísimo en esa parte, hicimos un recorrido por todos los campos habidos y por haber, creo yo, ¿verdad? Pero ¿por qué la genética es útil? Bueno, dice acá, nos explica la evolución como un dogma central de la biología, ¿verdad? Tiene que ver también con comportamiento, tiene que ver con mejoramiento de cosechas, tiene que ver en la ingeniería biomédica y tiene que ver con hechos trascendentales en la historia de la humanidad, como lo es la producción de insulina a partir de otros organismos, a partir de otras especies y evidentemente terapia génica, ¿verdad? Rápidamente, como les decía, Gregorio Mendel hace su aporte científico extraordinario en 1865. Vean ustedes qué interesante es. Él pasó muchísimo tiempo en el monasterio y no fue sino en 1865 que se atrevió, diría yo, que esa es la palabra, a escribir muchas de las cosas, muchos de los resultados de todas sus investigaciones, que ahora vamos a ver que suenan como muy básicas, pero si ustedes se remontan a 1865, pueden determinar lo brillante que fue este señor, ¿verdad? Lo interesante del caso es que de 1865 a 1900, ¿verdad? Vean ustedes qué impresionante, es decir, por 35 años, sus hallazgos fueron no solo pasaron desapercibidos, sino que la gente se burlaba de él. Fue una situación extremadamente cruel en esa parte histórica de la genética. Y no es sino hasta que estos señores que están acá, Correns, De Vries y Chermak, Profe, como les dije, 35 años después, dicen todo lo que está planteando Gregorio Mendel o todo lo que planteó Gregorio Mendel en 1865 es correcto y se aplica hoy en día, es decir, 35 años después, ¿verdad? Y puedo decirlo con toda propiedad, hoy, ¿verdad? Siglo XXI, estamos todavía confirmando que Gregorio Mendel fue un extraordinario científico, ¿verdad? Y como lo dice acá, continúa siendo la principal rama del estudio científico y de los avances en esta disciplina. Él vivió de 1822 a 1884, es decir, poquito después de sus hallazgos, falleció, ¿verdad? Y todos sus experimentos, todos los cruces, todos estos jueguitos que tuvo con la planta guisante, ¿verdad? Lo que conocemos como la arveja, ¿verdad? Lo realizó en el jardín del monasterio. Entonces ahí es donde yo digo que seguro él pasaba extremadamente aburrido como religioso y se iba para el jardín a hacer todas estas investigaciones. Hoy corresponde a lo que es la República Checa, ¿verdad? Ok, entonces Gregorio Mendel propone por primera vez
el concepto de unidad, yo no le llamaría gen, ahí por la pusimos entre comillas, pero en ese momento definitivamente que no existía la palabra gen. El gen se da muchísimo después, ya en el siglo XX, ¿verdad? Entonces, ese concepto de unidad, él lo plantea claramente en 1865, ¿verdad? Existía el concepto de herencia mezclada en ese momento. ¿Qué significaba esto de herencia mezclada? Bueno, la descendencia muestra normalmente características similares a los de ambos progenitores, pero la descendencia no siempre es una mezcla intermedia entre las características de sus parentales. En otras palabras, eso es como meterlos a una licuadora y sacar un producto de eso. Eso era básicamente la herencia mezclada. Oye, ¿me están oyendo bien? Ahí veo que alguien no me oye. Alguien que me responda. Profe, ¿usted escucha? Sí, sí, es que Mar Solano está diciendo que no se escucha. ¿Qué estará pasando? Profe, es que hay varios que no les ha permitido entrar. Ok, voy a ver qué puede estar pasando porque no me salen admisiones. En este momento, vamos a ver, en este momento tengo 14 personas, 15, 16, 17. Qué raro porque no me salió siempre me manda un, ok, creo que ya Víctor ingresó. Víctor, ya estás adentro, ¿verdad? Aló, listo, profe. Ok. Muchas gracias. Extraño porque siempre me manda un avisito y en esta oportunidad no me estaba avisando, ¿verdad? Entonces, Ok, no pasa nada. ok, esto de la herencia mezclada es eso, exactamente, como poner a los dos progenitores en una licuadora y sacar un producto. Eso era lo que se planteaba en ese momento antes de Gregorio Mendel, ¿verdad? Entonces Mendel propone la teoría de la herencia, que como decíamos, los caracteres están determinados por estas unidades, por eso yo mencioné aquí unidades y no precisamente gen, porque ese concepto como tal surge mucho después, ¿verdad? Unidades genéticas discretas que se transmiten en forma intacta, no mezcladas, ¿ve la diferencia, verdad? No mezcladas a través de muchas generaciones, ¿verdad? Algo muy importante es definir el concepto de carácter. Carácter en genética no se refiere a que tenga mal o buen carácter, sino que es una propiedad específica de un organismo. Más adelante vamos a dar definiciones al respecto. Ya dijimos que la planta que él estudió es la planta del guisante, ¿verdad? El Pisum sativum, que tiene muchas variedades fáciles de analizar, con la capacidad también de autopolinizarse, que eso es extremadamente importante, y le dio cierto éxito a los cruces que él determinó. Ok, aquí retomamos la definición de carácter, ¿verdad? Entonces, un término para una característica heredable. Entonces, nosotros podemos definir que el color de una flor es un carácter en genética, el tipo de las alas de las moscas, ¿verdad? Si es vestigial, si es normal, ¿verdad? Todas las características de alas que podemos tener en la drosófila, ¿verdad? La estructura del pelo es un carácter, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos o hablamos particularmente de una condición de ese carácter, ¿verdad? Vamos a hablar de un rasgo. Entonces, por ejemplo, color de flor roja o blanca. Cuando nosotros hablamos de roja o de blanca, ya estamos hablando de un rasgo propiamente dicho. Como decíamos anteriormente, alas vestigiales o normales, ¿verdad? O silvestres o cualquier otra forma que ustedes quieran. Y el pelo lacio, crespo, ¿verdad? Ya estamos hablando de rasgos. Palabras claves que tenemos que tener muy, 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 muy,
muy claras de aquí en adelante. El concepto de dominante. Primero veamos el concepto de alelo. Nosotros habíamos visto de las lecciones anteriores cromosomas homólogos. Cada cromosoma homólogo posee un alelo. ¿Qué es un alelo? Una forma de un gen. ¿Se acuerda? Que habíamos visto en la primera clase que una de las metas del proyecto Genoma Humano era determinar la posición de todos los genes, de los 30.000 genes de los cuales estamos conformados los seres humanos. Entonces, cada uno de esos genes va a tener una posición en un cromosoma, pero como tenemos dos cromosomas, a cada una de esas formas le vamos a llamar alelo, ¿verdad? Entonces, dominante es aquel alelo que siempre aparece en el fenotipo, ya sea en forma homocigota, ¿verdad? O heterocigota. Entonces, esto es un heterocigota, ¿verdad? Esto me imagino que es un repaso de sus clases de biología en el colegio. Y esto es un homocigota. Y yo puedo utilizar cualquier otra, voy a ver si hay alguien, no, yo creo que nadie me está pidiendo admisión, ¿verdad? Cualquier letra, ¿verdad? A mí me gusta siempre distinguir las letras, utilizar letras que sean muy diferentes y que no se vaya a prestar a error la mayúscula con la minúscula. Entonces, en este caso, el rasgo E, vamos a dejar entrar a Marcia, el rasgo A se expresa sobre el rasgo recesivo, que vamos a estudiar aquí, A minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, aunque esté en condición heterocigota, aunque esté en condición homocigota, estos dos fenotípicamente van a ser iguales. Porque el rasgo A mayúscula es dominante sobre el A minúscula. Y caemos en esto, que es recesivo. Entonces, aquel alelo que se expresa únicamente cuando está en condición homocigota, es decir, homocigota recesivo. Para que este alelo recesivo se exprese, tiene que estar en condición homocigota. Entonces, de nuevo, en condición heterocigota, este alelo mayúscula, que dicho sea de paso, siempre se pone de primero, la mayúscula siempre se pone de primero, oculta, por decirlo así, el efecto del alelo recesivo A minúscula en este caso particular. Pero, insisto, las letras que podamos utilizar cambia mucho. Por ejemplo, a mí no me gusta utilizar la Z, porque una Z mayúscula y una Z minúscula, sobre todo con la letra mía, es indistinguible. Hay que tener extremo cuidado con eso. Ok, entonces, ¿qué entendemos por genotipo? Genotipo es la constitución genética o alélica de un determinado individuo. ¿De acuerdo? Entonces, la constitución genética. Ahora se está hablando muchísimo de la constitución genética del coronavirus, ¿verdad? Ya sabemos que es un ARN, ¿de acuerdo? Esa es la constitución genética. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? El conjunto de los dos alelos en un determinado individuo, ¿verdad? Entonces, genotipo, en este caso va a ser homocigota dominante, heterocigota, homocigota recesivo y todo lo que viene acá para las otras letras. Contrario a lo fenotipo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de fenotipo es aquella expresión o apariencia física de un determinado individuo. Y cuando yo hablo de apariencia física no es solo si es gordo o flaco, alto o bajo. Ahí metemos metabolismo, ahí metemos muchas cosas que no necesariamente ilustran el concepto de apariencia. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, decíamos anteriormente, es difícil distinguir fenotípicamente este de este. ¿De acuerdo? Van a tener el mismo fenotipo porque con solo que haya una copia de un alelo dominante, ya oculta el efecto del recesivo. ¿De acuerdo? Genotípicamente son diferentes, pero fenotípicamente son iguales. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Seguimos definiendo conceptos. Como la palabra lo indica, un monohíbrido
nos está hablando de un cruce, ¿verdad? Que sigue la herencia de un único rasgo. Si ustedes recuerdan la definición del rasgo, vamos a hablar del color de la rosa, que puede ser rosado, puede ser blanco, o de la flor, ¿de acuerdo? Entonces, ahí nosotros vamos a estar hablando únicamente de color de la flor. De híbrido serían dos cosas, entonces vamos a hablar del color de la flor y de otra característica de esa planta. Entonces ahí tenemos dos rasgos, podemos estar hablando de un trihíbrido, tetrahíbrido, pentahíbrido, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Cromosomas homólogos, ya sabemos lo que son, eso lo vimos muy bien en las clases anteriores, ¿verdad? Cromosomas homólogos deberían de tener genes similares, uno de cada padre, ¿verdad? Entonces aquí genes que informan para los mismos caracteres, entonces este que está acá es este que está acá, el mismo gen, deben de tener obligatoriamente los mismos genes, pero no necesariamente los mismos alelos, ¿verdad? Y ahí calza muy bien la definición anterior que vimos nosotros de alelo, que son formas alternativas del mismo gen, ¿verdad? Nada más resaltar que en este caso el cromosoma paterno es este y el cromosoma materno es este otro, ¿verdad? Ok, la ubicación exacta, digamos, de un determinado alelo en un cromosoma homólogo o en los cromosomas homólogos, lo vamos a conocer como locus. Así como está, la misma palabra en inglés nos sirve para ilustrar el concepto en español. O sea, exactamente la misma palabra, eso es en latín. Y el plural de locus, es decir, si yo quiero hablar de dos de estos señores, yo digo dos loci. No se utiliza dos locuses. Entonces, el plural, esto cambia y vamos a tener una I latina. 2, 3, 4, 5 loci, un locus. ¿De acuerdo? Entonces, en cada cromosoma homólogo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener la ubicación física de un determinado alelo y a eso le llamamos nosotros un locus. Ok, repasando, alelos, versiones alternativas del mismo gen, ¿verdad? Esto es muy bueno, entre más versiones alternativas hayan en una población, eso es positivo desde el punto de vista de variación genética, porque vamos a tener muchos individuos diferentes. Eso es positivo, eso es muy bueno. Un individuo homocigota es que tienen los mismos alelos de papá y mamá, ¿verdad? ¿Es eso posible? Claro que sí. Para muchos de los genes que nosotros tenemos, les aseguro que o somos homocigotas dominantes u homocigotas recesivos, ¿verdad? Eso es totalmente posible. Simple y no necesariamente de que papá y mamá sean parientes. O sea, por mero azar, eso puede ocurrir, ¿verdad? Sin embargo, en otros genes, nosotros vamos a encontrar que hay diferentes alelos de mamá y papá, de tal forma que eso nos convierte en individuos heterocigotas. Y hay una palabrita que es realmente poco utilizada en genética, que es hemicigota, ¿verdad? Que se refiere cuando los cromosomas sexuales son diferentes, ¿verdad? Recuerden que habíamos hablado nosotros que la mujer, o en términos generales, la hembra en los animales, por lo general es homomórfica, ¿verdad? Es decir, que los dos cromosomas sexuales son iguales o heteromórfica, en el caso de los machos o de los hombres, ¿verdad? Algo muy importante, que ustedes van a ver mucho en el laboratorio es condición silvestre, condición natural, condición normal, le llaman algunos, versus la versión mutante, ¿verdad? Entonces, el tipo silvestre es normal en términos de la expresión de un determinado rasgo. ¿Cómo definimos nosotros normalidad en una población? Bueno, una de las cosas que yo siempre menciono es lo que es más común en una determinada población, ¿verdad? Es prácticamente que el consenso, ¿verdad? El consenso, ¿qué le puedo decir?
yo hago un estudio poblacional y vamos a tener, por ejemplo, en la clase, somos 22, incluyéndome, van a haber 16 personas que tienen un alelo en particular. Entonces, a ese alelo nosotros le vamos a llamar la forma silvestre, ¿verdad? Y el mutante es lo contrario, ¿verdad? Es una forma mutada de este alelo silvestre. Esto es muy importante, de este alelo silvestre. No podemos hablar de otro mutante en otro gen, ¿verdad? Una palabra muy importante es proporción. Nosotros lo vamos a utilizar mucho, ¿verdad? La proporción de la descendencia que tiene un determinado genotipo o fenotipo, ¿verdad? Aquí se muestra el modo de herencia. Entonces nosotros podemos decir que hay un un homocigota dominante, un homocigota recesivo y dos heterocigotas. Entonces decimos, genotípicamente, esto es un individuo, esto en la población nosotros esperaríamos una proporción 1, 2, 1. Pero genotípicamente, ¿verdad? Fenotípicamente habíamos dicho que esto es indistinguible, ¿verdad? Estos dos van a ser iguales y este va a ser diferente, por eso hay 3, 1. Y vamos a ver de dónde viene el 1, 2, 1 y el 3, 1, ¿verdad? Ok, ventajas que tuvo Mendel, ¿verdad? Fue excelente desde el punto de vista de las características que él experimentó, ¿verdad? Entonces, la elección de los caracteres cualitativos que él utilizó, que él fijó, le ayudó muchísimo a obtener excelentes resultados en todos sus cruces. Aparte que tuvo una habilidad matemática extraordinaria para manejar todo eso sin calculadora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él utilizó caracteres como alto, bajo, verde, amarillo. Aquí era un problema si hubiera sido daltónico, ¿verdad? Pero no lo fue. Rugoso, liso, en términos de las semillas. Semilla arrugada o semilla lisa. Vean que no se presta a nada subjetivo. O sea, lo que para cualquiera de ustedes es alto o bajo, lo va a hacer para cualquier otro grupo de personas. O verde o amarillo. ¿De acuerdo? Cruces genéticos de líneas puras, eso fue extremadamente importante, ¿verdad? Utilizaba verde por amarilla, no individuos heterocigotas ahí que fueran a tener alelos recesivos para amarillo. Y los análisis cuantitativos, como le dije, ¿verdad? De los fenotipos de la ascendencia, proporción de cada fenotipo y algo que no he mencionado, extremadamente ordenado. Extremadamente ordenado. Cualquier otra persona hubiera fracasado en el manejo de tanto dato que generó Gregorio Mendel. Ok, esta es la famosa plantita del guisante, ¿verdad? Aquí está el estigma, aquí están las anteras, los ovarios, diferentes estructuras sexuales de esa planta con la cual él se llegó a familiarizar y no tuvo confusión alguna. Entonces vean ustedes los 7 caracteres estudiados por Mendel. Los veíamos anteriormente, ¿verdad? Forma redonda, forma no redonda, ¿verdad? Amarillo, verde, flor púrpura, pétalos blancos, esta forma de vaina, esta otra forma de vaina, ¿verdad? Vean ustedes, o sea, era una cosa realmente que no se prestaba a la subjetividad o a la interpretación, ¿verdad? Era un asunto extremadamente sencillo. Aquí ustedes ven las dos formas de polinización cruzada. Entonces, él manipulaba aquí un poquito las cosas y utilizó un pincel, ¿verdad? Para llevar el material masculino, el polen, ¿verdad? Al material femenino. Y aquí él analizaba, ¿verdad? Se daba cuenta que de este cruce que realizó púrpura con blanco, salieron todos púrpura. ¿Qué nos indicaba eso? Bueno, que el rasgo púrpura es dominante sobre el blanco, ¿verdad? Y también había posibilidad de autofecundar, es decir, en la misma planta, con el mismo pincel, obviamente bien limpio, ¿verdad? Pues si no se traía el material de acá,
podía utilizarlo para autofecundar ciertas plantas, ¿verdad? Ok, abreviaciones muy importantes que vamos a dar por un hecho y en adelante nosotros vamos a mencionarlo como tal. Hablamos de generación P. Generación P son los padres que se cruzan, padre y madre, ¿verdad? Hembra o macho. Entonces P es esos padres con que empieza la genealogía. La F1, la F viene de filial, ¿verdad? Filial es descendencia. Entonces, la F1 son los hijos directos de P, ¿verdad? La F2 son los hijos directos de F1, es decir, los nietos de P, ¿verdad? Y luego utilizamos por lo general una X para establecer el cruce en mención, ¿verdad? Es un poco lo que estamos haciendo acá. Entonces vean ustedes acá, tenemos generación P, aquí arriba, en la cual tenemos nosotros flores púrpura y flores blancas. Entonces vamos a cruzar, vean este cruce, ¿verdad? El X. Vamos a cruzar flores púrpura con flores blancas. Y acuérdense que yo dije hace un ratito que Mendel utilizó líneas puras. ¿Qué significa que utilizó líneas puras? Bueno, que debemos de asumir que para el color púrpura es P mayúscula, ¿verdad? Y para el blanco, P minúscula. ¿Ve? Esta es una de las letras que yo no recomendaría utilizar porque para mí son exactamente iguales, ¿verdad? Y es difícil determinar el tamaño, sobre todo cuando ustedes están respondiendo a la carrera, ¿verdad? Entonces, la apariencia de esta flor, púrpura. La apariencia de esta flor, blanca. Genotipo. P mayúscula, P minúscula, P minúscula. ¿Cuáles son los posibles gametos? Aquí tenemos que tener nosotros totalmente integrado meiosis. Si esta constitución genética nosotros la pasamos para meiosis, todos los gametos van a llevar una P mayúscula, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad porque no hay P minúscula en estas plantas. Por eso dije que eran líneas puras. Mientras que aquí van a ser P minúscula y no hay, al revés, no hay ninguna posibilidad que vengan P mayúsculas porque no existen en esas plantas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros cruzamos P mayúscula con P minúscula? Bueno, vamos a tener de nuevo flores púrpura, pero heterocigotas. Ya aquí no podemos hablar que sean líneas puras, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Mendel? Esa es la F1, ¿verdad? Esa es la filial 1, la generación inmediata de los padres. Todos los individuos heterocigotas, ¿verdad? Constitución genética es esta, heterocigota. Entonces, él dice, bueno, yo voy a cruzar F1 por F1, ¿verdad? Entonces voy a cruzar individuos heterocigotas por individuos heterocigotas. Entonces pone la P mayúscula aquí, P minúscula, P mayúscula y P minúscula, y hace este cuadrito, que este cuadrito es extremadamente útil. Y a manera de recomendación, aunque ustedes visualicen esto muy fácil, yo les recomiendo que siempre hagan el cuadro de Punnett para que no se equivoquen. Me está diciendo que en 10 minutos se acaba mi sesión. Espero que no me apague ahí. Entonces, ups. Vamos a hacer una pausita ahí. Está... Espera un momentito, joven, porque quiere que yo compre ahí la licencia de Zoom. Todo es plata. Ok. ¿Qué pasa cuando yo hago este cruce? Vea qué fácil. Esta P, este gameto, hablemos de gameto, esta es la parte masculina y esta es la parte femenina. Entonces, este gameto se une con este gameto y me constituye, ¿verdad? Esta constitución genética. Esta P se une con esta P y tenemos esta constitución genética. Esta P se une con esta P, igual, ¿verdad? Y esta P minúscula se une con esta P minúscula
y vamos a tener una proporción de minoría de flores blancas, con pétalos blancos. Entonces, ¿de dónde viene la proporción 3:1 que nosotros mencionamos en determinado momento acá? Fenotípicamente hablando, vean ustedes, fenotípicamente hablando, estas tres son púrpura, ¿verdad? Y solo una tenemos blanca. Por eso es que hablamos de 3 púrpura con respecto a una blanca. ¿De acuerdo? Pero vean ustedes que genotípicamente hablando, tenemos la proporción 1:2:1. Uno de estos, 2 de estos y 1 de estos, ¿verdad? Entonces aquí básicamente lo mismo, una especie de resumen, pero con números reales, con los números que utilizó Mendel, ¿verdad? Esto es realmente impresionante, los números que utilizó Mendel, ¿verdad? Entonces, hacen estos cruces, todas las plantas fueron púrpura, ¿verdad? Cuando cruza F1 por F1, entonces obtuvo 705 plantas de este color contra 224 plantas blancas, ¿verdad? Esos son los números históricos de este famoso experimento. En este momento lo vemos muy sencillo, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver en forma muy sencilla, pero llegar a eso era realmente extraordinario, ¿verdad? Ok, esto es muy importante y tiene muchísimo que ver con Mendel. Jóvenes, si acaso esto me saca, entonces lo que vamos a hacer es, yo reprogramo una nueva cita y nos metemos en 10 minutos. Así cumplimos con aquella recomendación que me dijeron a mí, que eran 40 minutos, 20 minutos de recreo y luego 20 minutos de clase. ¿De acuerdo? En este caso haríamos unos 10 minutos mientras yo recupero y por el chat les mando el link, porque aquí me está contando el tiempo restante de la reunión. La semana pasada no me sacó, pero creo que esta sí lo van a hacer. Ya están molestos conmigo porque no quiero pagar la licencia. Ok, vean ustedes la diferencia entre estas dos. Esto es extremadamente importante. Si la hipótesis fuera dependiente, ¿verdad? Si la segregación que nosotros vimos en las clases anteriores fuera dependientes, nosotros tendríamos algo como esto, ¿verdad? Los gametos Y, R, estamos de acuerdo, Y minúscula, R minúscula, estamos de acuerdo, vamos a tener una F1 con esas características, pero estamos asumiendo de que la segregación es dependiente. Es decir, que esto, vamos a ver, que esta mayúscula se van juntas aquí y las dos minúsculas se van juntas acá. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegó Mendel a determinar que eso no era cierto? Bueno, con todos los números que él tuvo en la generación con cruces de híbridos, cuando tenía dos características, que en este caso era la forma de la semilla y el color de la semilla, ¿verdad? Resulta que él se encontró con un montón de proporciones complejísimas que no respondían al diagrama que él había cruzado, ¿verdad? En sus cuadernos. Él dice, bueno, yo me voy a encontrar una proporción 3:1, nada más. ¿De acuerdo? Pero determinó más adelante, basado con todos estos números que están acá, que la proporción, que esto no estaba totalmente incorrecto. Entonces había muchísimo más cosas. Entonces vean ustedes cómo se obtienen los gametos acá. Hasta aquí es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros recordamos meiosis, la probabilidad que este cromosoma se vaya con este existe, pero también este con este, también este con este y este con este. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que era un asunto totalmente aleatorio? ¿Verdad? Cualquier segregación ahí se podía dar. No había absolutamente nada determinado. Entonces, si yo pongo aquí los gametos del esperma y si pongo aquí los gametos femeninos, voy a tener la probabilidad de 1/4 para cada uno de estos. Recuerden que el objetivo de meiosis es producir 4 gametos. ¿De acuerdo? Entonces, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Entonces, ¿qué hacemos en el cuadro de Punnett? Eso se llama cuadro de Punnett.
simple y sencillamente, si esto es el esperma, digamos, este es el gameto masculino, lo unimos con el material femenino y esta es la constitución que nosotros vamos a tener. ¿De acuerdo? Esto con esto, sumamos esto, esto con esto, sumamos esto con esto, etcétera, ¿verdad? Esta constitución con esta constitución, resulta que vamos a tener un 16avo. ¿Por qué 16avo? Porque si ustedes cuentan, aquí hay 16 cuadritos, ¿verdad? Entonces, un individuo de 16 va a ser arrugado y verde. Vean qué interesante. Tres individuos de 16 van a ser verdes y lisos, ¿verdad? Tres individuos de 16 van a ser amarillos y arrugados. Son estos tres que están acá, ¿verdad? Y luego 9 individuos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 van a ser amarillos y lisos, ¿verdad? Redondeados, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan bien, ¿verdad? Y por eso es que les recomiendo hacer un cuadro de Punnett, porque de lo contrario se van a equivocar. O sea, mentalmente sacar la producción de la F2 sin hacer cuadro de Punnett para un dihíbrido es realmente imposible. Y obviamente que entre más caracteres hayan, ¿verdad? Más difícil. Ahora les voy a enseñar lo que es un trihíbrido, ¿verdad? Entonces, en conclusión, los experimentos de Mendel demuestran que la herencia se transmite por elementos particulados, ¿verdad? No hay herencia de mezclas, no, el concepto de la licuadora no existe. Acuérdense que se echó abajo, y más bien, ¿verdad? Que se hereda con aquellas partículas, aquellas unidades genéticas, ¿verdad? Estables que él definió en sus experimentos. Y sigue normas estadísticas muy sencillas, resumidas en sus dos principios que vamos a estudiar enseguida, ¿verdad? Entonces, la primera ley de Mendel establece, ¿verdad? Que es la ley de la segregación, establece que los dos alelos de cada carácter se segregan durante la producción de gametos. Esto no es más ni menos que todo lo que vimos nosotros en meiosis. ¿De acuerdo? Entonces, en meiosis eso es exactamente lo que nosotros vimos. Un cromosoma homólogo para una célula, un cromosoma homólogo para otra célula. ¿Pero qué lleva cada uno de esos cromosomas? Bueno, lleva un alelo en particular, ¿verdad? Ya nosotros vimos que era un alelo. Oye, supuestamente 1 minuto me saca. Entonces ya saben, hacemos un recreito de 10 minutos y nos volvemos a meter y trabajamos unos 30 minutos más, unos 20 minutos más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que las dos A van a segregar en una célula, ¿verdad? Con A mayúscula y en la otra con A mayúscula. Aquí A mayúscula, A minúscula, y aquí, si esta es la constitución, va a segregar en A minúscula y A minúscula, ¿verdad? Eso es simple y sencillamente lo que establece